En el marco de la actividad número 2, alternativas para la resolución de problemas utilizando la inteligencia artificial, del Seminario Inteligencia Artificial Electiva 3 de la Maestría en Informática y Tecnología Educativa, dictado por la Ilustre Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, presentamos alternativas para la resolución de problemas utilizando la inteligencia artificial basado en redes bayesianas y aprendizaje automático. Somos el grupo número 5, conformado por la licenciada Yendira Delgado, el licenciado Eduardo Torrealba y mi persona, David Núñez. Iniciemos con el concepto de inteligencia artificial. Desde 1943, cuando se dio sus primeros indicios con la definición sobre las neuronas artificiales como un dispositivo binario con varias entradas y salidas, y luego con Alan Turing en los años 50, donde propuso la gran pregunta: ¿podrán las máquinas pensar? Desde esa fecha se han desarrollado infinitos conceptos sobre ella. Sin embargo, John McCarthy, en 1956, en la conferencia de Dartmouth, Estados Unidos, la definió como la capacidad de una máquina para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Este concepto ha sido básico hasta la fecha. Cabe señalar que la definición de McCarthy se centra en la capacidad de las máquinas para realizar tareas inteligentes, pero no implica necesariamente que las máquinas tengan conciencia o puedan pensar de la misma manera que los seres humanos. Abordemos las herramientas que tiene la inteligencia artificial para la resolución de problemas. Tenemos la robótica, que es muy conocida y también muy temida. Tenemos las redes neuronales, sistemas expertos, procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de patrones, algoritmos genéticos, sistemas expertos, búsqueda de soluciones, representación del conocimiento. Sin embargo, en la actualidad tenemos otras herramientas que se están haciendo muy populares. Tenemos el aprendizaje automático, procesamiento natural del lenguaje, reconocimientos automáticos de voz, sistemas expertos, optimización, robótica y visión artificial. Vamos a concentrarnos en lo que es el aprendizaje automático y sistemas expertos. Los sistemas expertos, conocidos como SE por sus siglas, son programas informáticos que tienen como objetivo la solución de un problema concreto y utilizar la inteligencia artificial para simular el razonamiento de un ser humano. Se denominan sistemas expertos porque estos programas imitan la toma de decisiones de un profesional en la materia. Los sistemas expertos se construyen utilizando técnicas de inteligencia artificial como el procesamiento del lenguaje natural, el razonamiento basado en casos, la lógica difusa y sobre todo las redes bayesianas. Hablemos ahora del aprendizaje automático, conocido como Machine Learning. El aprendizaje automático es una técnica que permite a las computadoras aprender a través de la experiencia y los datos. Esto se logra mediante el uso de algoritmos que pueden hacer predicciones o tomar decisiones basadas en los patrones encontrados en los datos. E igualmente, las redes bayesianas se incluyen en estos algoritmos. Vamos a dar unos ejemplos de uso de sistemas expertos y aprendizaje automático Machine Learning que utilizan en sus algoritmos redes bayesianas. Si notamos, hemos hablado de los sistemas expertos y de aprendizaje automático sobre la planificación, gestión de riesgo, eficiencia, reducción de costos, entre otros, es decir, probabilidades. Si hablamos de probabilidades, podremos hablar de probabilidades frecuenciales o clásicas, o también conocidas como probabilidades a priori.
y también las probabilidades bayesianas. Sin profundizar tanto en la estadística, todos conocemos o manejamos el concepto de la probabilidad frecuencial o clásica. Es la que define qué tan probable resulta un suceso si se repite muchas veces. Vamos a poner un caso muy común, que sería la probabilidad de ocurrencia de un evento para obtener el número 5 en un juego de dados o en un dado. Según la probabilidad clásica, entonces sería el número de casos favorables sobre el número total del caso. Es decir, un 5 sería un número de casos favorables, 1. Y un dado contiene 6 lados, por lo tanto sería un sexto, es decir, el 16.7%. Esta probabilidad en la vida real, si se repite varias veces, pues las coincidencias no son muy alentadoras. O algo muy sencillo, hemos escuchado en los sistemas de información del clima que, por ejemplo, hoy hay un 70% de probabilidad que tengamos un día soleado. Bueno, ya sabemos lo que va a suceder. Hay quienes sostienen que los criterios de la aleatoriedad de la probabilidad frecuencial no son fiables. Ahora continuemos. Hablemos de la probabilidad bayesiana. La probabilidad bayesiana se define como la probabilidad de un evento dado un conjunto de evidencias o información. Se utiliza para actualizar la probabilidad de un evento en función de nueva información. Por ejemplo, si sabemos que una persona tiene tos, la probabilidad de que tenga una infección respiratoria aumenta. La probabilidad inicial se llama prior, mientras que la probabilidad actualizada se le llama posterior. La principal diferencia entre la probabilidad frecuencial y la probabilidad bayesiana es que la probabilidad frecuencial se basa en eventos pasados para predecir eventos futuros, mientras que la probabilidad bayesiana se basa en la actualización de la probabilidad en función de una nueva información. La probabilidad bayesiana se utiliza ampliamente en la inteligencia artificial, en particular en técnicas como las redes bayesianas, que permiten modelar relaciones casuales y de incertidumbre en un dominio específico. Aquí le presentamos el teorema de Bayes, que es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso teniendo información de antemano sobre ese suceso. De allí la probabilidad bayesiana. En la fórmula presentada, B es el suceso sobre el que tenemos la información previa y A sub n son los distintos sucesos adicionales. Ahora bien, las redes bayesianas representan un conjunto aleatorio de variables y dependencias condicionales de estas variables en un gráfico. La red bayesiana es una categoría del modelo gráfico probabilístico. En la inteligencia artificial, las redes bayesianas se componen de un conjunto de nodos y arcos, donde cada nodo representa una variable y cada arco representa una relación casual entre dos variables. Los nodos y los arcos se pueden utilizar para construir un modelo probabilístico de la relación entre las variables y un dominio específico. La inteligencia artificial ha escogido las redes bayesianas como un modelo más aproximado que cualquier otro. Hablemos de algo importante en las redes bayesianas, que son los nodos. Los nodos disponibles en las redes bayesianas representan una variable. Estas variables pueden ser el sexo, la edad o la altura. También puede subdividirse, como por ejemplo en géneros como el masculino o el femenino. Además, las variables pueden ser continuas, como la edad de las personas. Pueden añadir múltiples variables en cada nodo. También puede referirse a nodos como nodos multivariables, ya que los nodos incluyen varias variables. Para tratar de entender esto, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que hay dos eventos de los cuales pueden causar que la calle de enfrente de mi casa está húmeda. Una cuando llueve y otra cuando el jardinero de mi vecina riega sus plantas. Pero existe una condición que normalmente cuando llueve el jardinero no riega las plantas ni humedece la calle. Ahora bien, tenemos este modelo donde tenemos tres nodos, tres variables: la lluvia, el jardinero y la calle húmeda. Es importante destacar que la lluvia condiciona al jardinero y condiciona la calle húmeda. El jardinero condiciona la calle húmeda. Tenemos una estadística de verdadero y falso de los eventos de cada variable.
Ahora bien, de este sistema le podemos preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que esté lloviendo si la calle está húmeda? Donde él nos respondería que es el 36%. Lo importante de este ejemplo no es dar una clase de probabilidad, es ver que dentro de las redes bayesianas las variables pueden tener dependencias condicionales, tanto sean necesarias para que el modelo sea más exacto. Para modelos más grandes y exigentes, la data o información puede ser gigantesca y los cálculos se convierten en complejos. Sin embargo, la inteligencia artificial, como modelos en sistemas expertos o también en aprendizaje automático, que igualmente se está usando, puede manejar una cantidad infinita de variables, condiciones casuales e incertidumbres en dominios específicos o más amplios. Después de todo lo dicho, podremos resumir que las redes bayesianas son una herramienta fundamental en el campo de la inteligencia artificial y en particular en los sistemas expertos y sistemas automáticos. Estas redes utilizan la teoría de la probabilidad y las relaciones causa-efecto para modelar situaciones complejas y realizar inferencias precisas como vimos anteriormente. Un ejemplo emblemático en las redes bayesianas en la inteligencia artificial es el sistema de diagnóstico médico DXplain. Este sistema utiliza una red bayesiana para modelar los síntomas, enfermedades y pruebas médicas de los pacientes y así ayudar a los médicos en el proceso de diagnóstico. Otro ejemplo es el sistema de reconocimiento de voz de Siri de Apple, que utiliza una red bayesiana para modelar la probabilidad de secuencia de sonidos que correspondan con una palabra o frase específica. Otro uso común de las redes bayesianas en la inteligencia artificial que la mayoría de nosotros conocemos es en la detección de spam en los correos electrónicos. Un ejemplo de eso es el filtro de spam de Gmail, que utiliza la red bayesiana para analizar el contenido de los correos electrónicos. En conclusión, las redes bayesianas son una herramienta poderosa en la inteligencia artificial, utilizadas en una amplia variedad de aplicaciones como la detección de fraudes, el diagnóstico médico, la recomendación de productos y la clasificación de textos. La capacidad de estas redes para modelar relaciones complejas entre variables y realizar inferencias precisas la hace una herramienta valiosa en cualquier sistema experto o sistema automático. Muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Realba, participante de la segunda cohorte de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, en la maestría de Informática y Tecnología Educativa. Dentro de la inteligencia artificial, vamos a hablar de lo que es el aprendizaje automático, que no es más que la ciencia de entrenar a los equipos para analizar y aprender de los datos como lo hacen las personas. ¿Cómo se relaciona el aprendizaje automático con la inteligencia artificial? El aprendizaje automático se considera un subconjunto de la inteligencia artificial. Un equipo inteligente piensa como una persona y realiza tareas por sí mismo. Una manera de entrenar un equipo para imitar el razonamiento humano de usar una red hormonal, que es una serie de algoritmos que se moldean a partir del cerebro humano. ¿Cómo se relaciona el aprendizaje automático con el análisis predictivo? Aunque el análisis automático o el aprendizaje automático es un tipo de análisis predictivo, una gran matriz es el aprendizaje automático, que es más fácil de implementar como actualizaciones en tiempo real a medida que se obtienen más datos. El análisis predictivo suele funcionar con un conjunto de datos estáticos y se debe actualizar la pantalla para ver las actualizaciones. ¿Cómo se relaciona el aprendizaje automático con el aprendizaje profundo? El aprendizaje profundo es una forma especial de aprendizaje automático que usa redes neuronales para ofrecer respuestas. Capaz de determinar la precisión por su cuenta, el aprendizaje profundo clasifica la información como un cerebro y se basa en alguna de las inteligencias artificiales más similares a los seres humanos. ¿Cuáles son las ventajas de ese aprendizaje automático?
El aprendizaje automático tiene muchas aplicaciones y posibilidades que se expanden continuamente. Estas son algunas de las principales ventajas que las empresas han logrado con su proyecto de aprendizaje automático. Descubrir la información, mejorar la integridad de los datos, mejorar la experiencia del usuario, reducir el riesgo, prever el comportamiento del cliente y reducir los costos. El aprendizaje supervisado aborda los conjuntos de datos con etiquetas o estructuras, o sea, sirve como un profesor y entrena al equipo, lo que aumenta su capacidad para realizar una predicción o tomar una decisión. Aprendizaje no supervisado aborda los conjuntos de datos sin etiquetas ni estructura. Busca patrones y relaciones mediante la agrupación de datos en clústeres. Refuerzo del aprendizaje. El agente, un programa informático que actúa en nombre de alguien o algo, que reemplaza al operador humano, ayuda a determinar el resultado en función de un bucle de comentarios. ¿Cómo funciona el aprendizaje automático para solucionar problemas? Esta es una introducción al proceso de aprendizaje automático que se usa para solucionar problemas. Paso 1, recopilar y preparar los datos. Paso 2, entrenar el modelo. Paso 3, validar el modelo. Paso 4, interpretar los resultados. Luego de allí vamos a la predicción de los valores, que no es más que los algoritmos de regresión, que son muy útiles para identificar la causa y el efecto entre variables, que van creando un modelo a partir de los valores, que luego se usan para realizar una predicción. Identificar repeticiones inusuales. Los algoritmos de detección de anomalías que suelen usarse para posibles riesgos, identificar datos fuera de la norma prevista. Encontrar la estructura. Agrupar los clústeres en algoritmos suele ser el primer paso del aprendizaje automático, que revela la estructura subyacente en el conjunto de datos. Predecir categoría. No es más que clasificar los algoritmos para que nos ayuden a determinar la categoría correcta para la información. A pesar de que es similar a la agrupación de clústeres, la clasificación se diferencia en que se aplica en el aprendizaje supervisado, donde se le asignan etiquetas predefinidas. Ahora nos preguntamos, ¿cómo hace un ingeniero en el aprendizaje automático, un ingeniero de aprendizaje automático? Los ingenieros de aprendizaje automático trabajan para convertir los datos sin procesar, recopilados en varias canalizaciones de datos en modelos de ciencia de datos que se pueden aplicar y escalar según sea necesario. Un ingeniero de aprendizaje automático conecta los datos estructurados a los modelos definidos por los científicos de datos con los que trabajan. Además, estos ingenieros de aprendizaje automático desarrollan también algoritmos y crean programas que permiten a las máquinas, los equipos y los robots procesar los datos entrantes e identificar patrones. Hay un manual del algoritmo de aprendizaje automático que podemos mencionarlo aquí. Los algoritmos de aprendizaje automático identifican patrones de datos, lo que ayuda a los científicos de datos a resolver los problemas. Pueden predecir valor, identificar repeticiones inusuales y determinar la estructura y la categoría. ¿Cómo se usa ese aprendizaje automático en los distintos sectores? En la banca y finanzas, en la administración del riesgo, la prevención de fraude. En la atención sanitaria, son herramientas de diagnóstico, la supervisión de pacientes y la predicción de ataques. Son algunos numerosos ejemplos en ese aprendizaje automático para ayudar a mejorar la atención de los pacientes. En el transporte, la identificación de anomalías de tráfico, la optimización de la ruta de entrega y los automóviles con conducción automática. Son ejemplos de formas que el aprendizaje automático puede crear un impacto positivo en el transporte. También se utiliza en atención al cliente, en el comercio minorista, en la agricultura. ¿Qué busca esta plataforma de aprendizaje automático? Bueno, podemos decir que cuando selecciones una plataforma de aprendizaje automático, busca una solución con qué características: informática en la nube, entorno de desarrollo accesible, compatibilidad integrada con marcos de aprendizaje automático conocidos, ya sea ONNX, Python, PyTorch, Scikit-learn o TensorFlow. Busca una plataforma que te permita trabajar con esas herramientas que conoces y disfrutas. La seguridad a nivel empresarial. Es importante que esta plataforma incluya el gobierno de nivel empresarial, seguridad y control, y que ayude a proteger tu infraestructura. Entonces, como vemos, este aprendizaje automático
es muy importante, sobre todo hoy, en este mundo que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, dentro de la inteligencia artificial es prioritario que nosotros conozcamos de este aprendizaje automático para poder nosotros concretar lo que verdaderamente queremos. A veces se confunde, o sea, mucha gente busca confundir el aprendizaje automático con la inteligencia artificial, pero son cosas diferentes por lo expuesto anteriormente. Hasta aquí mi disertación. Muchísimas gracias por su atención. La inteligencia artificial tiene una característica muy importante, y es que ella no puede crear nada desde cero. Ella necesita alimentarse con fuentes confiables para poder generar la información que se le pide. Es allí donde entra en juego las redes bayesianas y el aprendizaje automático. ¿Quién diría que Tomás Bayes estaba creando en su teorema una de las principales fuentes con las cuales sería alimentada la inteligencia artificial en el día de hoy? Sí, porque son estas redes bayesianas las que nos permiten establecer relaciones entre variables de causa y efecto, cuando hay incertidumbre, cuando no se dispone de toda la información necesaria para poder realizar esas inferencias. Son estas redes bayesianas las que le permiten a la inteligencia artificial realizar las inferencias necesarias para poder generar una información confiable y segura. Y aunque la modelación de estas redes bayesianas constituyen algo complejo, son ellas las que permiten tomar decisiones de manera confiable, apoyándose en cálculos probabilísticos y matemáticos. Otro aspecto que hemos tocado en nuestra presentación tiene que ver con el Machine Learning o aprendizaje automático, el cual es una rama de la inteligencia artificial que utiliza modelos y algoritmos de manera que el aprendizaje se dé de manera automática, es decir, que los datos que se van generando van alimentando a los sistemas informáticos y estos van aprendiendo a partir de la experiencia. Así, podemos utilizar el Machine Learning para detectar fraudes, predecir comportamientos de mercado, reconocer voz, reconocer imagen y una gran cantidad de aplicaciones en el mundo no solo de la informática, sino también de la medicina, la ingeniería, la economía, la administración, la educación y todos los campos del conocimiento que hagan uso de la inteligencia artificial. Finalmente, podemos decir que la inteligencia artificial es un campo que todavía no está completamente explorado. Aunque hace muchos años atrás se vienen desarrollando ciertas aplicaciones, es este el momento histórico en donde la inteligencia artificial ha retomado gran relevancia por la utilidad práctica que tiene. Vamos a ver en los próximos años un gran desarrollo en este campo del conocimiento. Estoy segura que la educación no estará exento de ello porque ya vemos cómo la inteligencia artificial se está aplicando en este campo que nos compete a todos los que estamos realizando esta maestría. Mi deseo es que en la medida que vayamos avanzando podamos hacer un uso inteligente, responsable y ético de la inteligencia artificial. Un aspecto sumamente olvidado cuando nos referimos a la inteligencia artificial, que al parecer solamente tiene que ver con la tecnología, pero hay un componente ético que va más allá de esa tecnología y es el que tiene que ver con su uso y cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. Hasta la próxima.